Hajime mashite, watashi wa Patricio Tomo shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del cielo del mundo. Quería hacer este video, es un primer video, por supuesto es un primer acercamiento, pero vamos a hablar mucho del tema. La idea es hablar de comprar propiedades en Nihon, Japón, aquí en Tokio. Todos saben, hay varias consideraciones que hay que tomar a la hora de invertir en una propiedad en Japón y sobre todo en Tokio. La primera de ellas, que las propiedades en Tokio son realmente caras. Todas las operaciones son en yenes, no hay operaciones en dólares, en euros, en libras. Todas las operaciones en Japón son en yenes. Por supuesto, hay costos y gastos que hay que tomar en cuenta y que dependen de si se compra una propiedad que tiene determinada antigüedad, por ejemplo, más de 30 años, tienes determinados costos, luego tienes unos costos a la hora de la compra de una propiedad nueva, que son menores, pero obviamente hay que tomar en cuenta que en Japón hay una cantidad de gastos asociados a la hora de compra de propiedad, como por ejemplo seguros que tienen que ver con seguros antisiniestro, que son con seguros contra incendios, o por supuesto los viejos y conocidos, las viejas y conocidas catástrofes que suceden aquí en Japón, usualmente como por ejemplo los terremotos. Los deben tener un seguro. Usualmente los seguros se acuerdan a 10 años y eso se paga por adelantado. Aunque dependiendo del tipo de operación, uno también puede comprar una propiedad y acordar un seguro, un plazo de seguro de 5 años, 2 años. Pero bueno, eso depende también de de quienes bueno, tenemos una vista aquí preciosa de este lugar aquí en Edogawa. Mucha gente que viene del extranjero también. Estas señoritas, por ejemplo, vienen de la India. Muchos en esas son ingenieros en informática y IT, y por eso es que acceden a trabajos muy buenos y muy bien remunerados, y por eso están tan felices la gente de la India que viene a trabajar y a vivir aquí a Tokio, a Japón. Les cuento, las propiedades en Japón son caras, sí, la respuesta es sí. En promedio, una casa estrenada de unos 65 metros cuadrados en Tokio, en un lugar, no diría acomodado, pero sí, ustedes saben, las condiciones de vida en Japón son muy buenas, en todos los índices que hacen a la seguridad son muy altos, si no los más elevados del mundo. Aquí no hay prácticamente robos y tampoco asesinatos. O sea, la realidad es que por supuesto los hay en menor medida de los que los vemos en otros países occidentales o incluso otros países asiáticos. Ergo, lo que tenemos aquí es posibilidades para comprar un apato, como les dije, de unos 65 metros cuadrados en un barrio que no sea un lugar como 42, 45, 50 millones de yenes, que eso serían más o menos unos $500.000.
aproximadamente uno debe contar más o menos con esa plata para comprar algo en efectivo. Es muy raro, realmente es muy raro que haya algo que se pueda comprar, que alguien pueda comprar en Japón. Los niveles de gasto en Japón son muy altos. Sí, los niveles de gastos en Japón. Decía que los niveles de gastos en Japón son muy altos. Pagar la luz, el gas, el agua es caro, las expensas son carísimas. Las expensas, estamos hablando más o menos de un departamento de unos 30 años de edad. Estamos hablando de más o menos de unos 400, 500 dólares en total. Una cochera, alquilar una cochera son más o menos unos 22.000 yenes, que son unos 200 dólares de promedio en un lugar no acomodado. Estoy hablando como el que yo vivo, que es aquí en Edogawa, que es un lugar muy buscado para vivir para la familia. Para la familia, también en Edogawa, porque en Edogawa hay estos lugares fantásticos, como lo ven, lugares de recreación familiar, lugares, espacios verdes, bueno, este tipo de cosas que en otros sitios de Tokio no es que no existan, por supuesto, es muy fácil encontrar parques y lugares como este, pero no que los tengas a 10 minutos caminando como yo, por ejemplo. Yo a 15 minutos caminando tengo una playa, para que se den una idea, en el Parque Rinkai tengo una playa. Bueno, son cuestiones que realmente son muy bonitas y que uno debe considerar el sitio donde desee vivir en Tokio. Yo siempre recomiendo, vénganse a un tiempo, 3 meses, antes de tomar una decisión de vivir en Japón. La vida, por supuesto, no es fácil en ningún lado del planeta. Tal vez aquí se les haga más fácil, tal vez aquí no se les haga más fácil. Depende de cada uno, señores. No, yo no soy quien para decirles qué es mejor o qué es peor. A mí y a mi familia nos ha encantado tanto que hemos decidido tomar el paso siguiente, que es comprar una propiedad aquí en Japón. ¿Cómo se accede a una propiedad en Japón? Primero, teniendo un muy buen trabajo. Les recomiendo, no es fácil acceder al crédito, por ejemplo, en Japón. Tienes que tener, además de una buena income, una buena entrada de dinero, antigüedad laboral. Si tú tienes menos de 2 años en un trabajo determinado, ustedes saben que para los japoneses trabajar en una empresa es básicamente el leitmotiv de su vida, y está mal visto cambiar de lugar de trabajo muchas veces. No significa que no puedas cambiar de lugar de trabajo en tu vida, pero sí si tienes una mejor oportunidad y demás. Pero en general está, bueno, ese tipo de cuestión de cambiar continuamente de trabajo, porque se entiende que no tienes el suficiente compromiso con la empresa, y de esa manera, bueno, la gente en Japón no cambia mucho de trabajo. Entonces, decíamos, primero tener una buena income, tener al menos 2 años de trabajo en un trabajo determinado, con una buena paga, con un buen sueldo, con una buena income, y además de eso tener al menos 5 años de Japón. Tener 5 años de residencia en Japón también es fundamental y es muy importante. Señores, si tú tienes la residencia, por ejemplo, aquí es donde entra en juego algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué tipo de residencia posees? Si tú posees una residencia, digamos, una residencia llamada definitiva, es decir, que puedes vivir permanentemente en Japón, accedes al 100% del crédito hipotecario. Básicamente, no tienes que tener nada para comprar una casa. Miren, por ejemplo, una casa como las que hay enfrente. Esas son las casas típicas de Japón. Fíjense.
Ustedes dirán, pero ¿por qué las casas en Japón son tan angostas? Básicamente son tan angostas porque ese tipo de casas ocupan un espacio. En Japón lo que más vale es el terreno, no las. Es muy importante a tomar en cuenta. En Japón lo que más vale es el terreno. No se olviden, Tokio, Gran Tokio, aproximadamente tiene unos 38 millones de habitantes entre lo que es el Tokio y el llamado Gran Tokio, que son todas las adyacencias. He viajado por por el mundo, he estado en Kuala Lumpur, he estado en Nueva York, he estado en Johannesburg, en Sudáfrica, he estado en Hong Kong, he estado en distintos sitios de Asia. La única gran mega ciudad a nivel mundial es esta y se llama Tokio. Todo lo demás es zaraza. Si ustedes no vienen a Tokio, no van a saber nunca lo que es una mega ciudad de 38 millones de habitantes. Que viene una ambulancia. ¿Por qué escuchan la ambulancia? Porque allí, donde señala mi dedo, tenemos el hospital Rinkai. Ese es uno de los hospitales que tenemos muy cerca, que es un hospital privado, pero que con los seguros médicos estatales puedes acceder. Miren. Bastante que les refería. Básicamente, entonces, lo que les decía es, aquí entonces en Tokio los terrenos son muy caros. Entonces, si tú no puedes comprar una casa, que por supuesto las casas son porque son como paraditas una cajita de fósforo, entonces tienen un espacio muy limitado. Es un espacio muy limitado el que existe. Claro, yo la verdad que no estoy acostumbrado a vivir allí, entonces he elegido para vivir lo que se dice mansion. Es decir, en Japón se está hablando de un departamento de unos 45 metros cuadrados para arriba. Yo elegí para vivir un departamento. Ahora, en la actualidad, vivo un departamento de 95 metros cuadrados. Es un lujo asiático con todo lo que implica eso. Esa palabra es realmente un lujo asiático. Ahora, y para vivir, para comprar, bueno, hemos elegido una casa de 76 metros cuadrados en la misma zona donde vivo, en Edogawa. Y la realidad es que estamos muy contentos porque la idea es hacerla tal cual nosotros queremos. Ahora, el punto es importantísimo. Hay dos cosas a tomar en cuenta cuando uno va a sacar un crédito. Primero, entonces ya establecí muy claramente hace unos 5 minutos que debes tener una entrada de dinero determinada. Además de eso, de tener una antigüedad laboral y una antigüedad en tu residencia. Si tienes la suerte de poseer una residencia permanente, te prestan el 100%. Y yo, que tengo una residencia long term, de largo término, es decir, me puedo quedar de por vida, pero lo tengo que actualizar cada tanto tiempo. Cada año, cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de cuánto me den el buró de inmigración japonesa. En cambio, mi mujer, por ejemplo, tiene una visa de hija de japoneses, pero no tiene el Koseki Tojo. El Koseki Tojo básicamente es cuando los padres que viven en Japón o viven en el exterior registran el nacimiento de su hijo y lo hacen, o de su hija, y lo hacen la hacen japonesa. Vital importancia para todos aquellos Nisei, Sansei, japoneses de segunda generación, japoneses de tercera generación. Por favor,
Si todavía han muchos para el Kitojo, por favor, aquellos hijos de japoneses o nietos de japoneses, hagan el trámite del Kosekitojo. Creo que antes no lo podías hacer hasta los 2 años y luego de los 2 años ya perdías la posibilidad de ser japonés. Al no inscribirse en el Kosekitojo, hoy creo que es hasta la adolescencia. Por favor, averigüenlo muy bien en el consulado del país donde estén viviendo en la actualidad. Habiendo dicho eso, volvemos al tema de los créditos y las posibilidades. ¿Por qué es tan importante tener residencia permanente en Japón o ciudadanía japonesa? Porque te dan el 100% del préstamo hipotecario. Ahora, si tú posees una residencia como la mía, long term o de hijo de japoneses, ¿puedes acceder a un crédito hipotecario? Claro que sí, pero debes tener al menos el 20% del monto total de la operación. Es decir, si por decir cualquier cosa, por dar un ejemplo, si tu casa te sale $500,000, debes al menos tener el 20%, o sea que son unos $100,000, y además de eso debes tener los gastos, que es un 8% para una vivienda a estrenar y un 10% para una vivienda usada. Y no todas las viviendas, quiero decirles, son aptas para el crédito hipotecario. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? Porque las viviendas deben tener una antigüedad determinada. Si tienen una antigüedad mayor de 30 años, es muy factible que no sean aptas para el crédito hipotecario y solamente puedas comprarlas al contado, con el efectivo en mano. Es decir, lo que estoy refiriendo es que es muy difícil comprar en Japón en efectivo, menos para los japoneses, que usualmente, contrario a lo que todos puedan pensar, no son excesivamente ahorrativos, pero sí muy trabajadores. Pero la vida en Japón en sí es muy cara. Entonces ellos gastan y hacen muy bien. Y alquilan. Como acá la estabilidad laboral es muy grande, es decir, en Japón prácticamente no hay tasa de desempleo y muy activa, entonces, bueno, los japoneses confían en que van a vivir toda su vida trabajando para una empresa o varias empresas, y van a poder pagar sus gastos de alquiler o de renta o de luz o de gas o de teléfono o de internet, etcétera, etcétera. Y sus vacaciones, bueno, ese tipo de cosas son muy importantes. Claro, entonces volvemos al punto del 20%. Tú tienes el 20% en efectivo para comprar, por ejemplo, una mansion de unos 65 metros a estrenar. Debes tener el 8%. Y si es una vivienda usada, debes tener al menos el 8%. Perdón, al revés. Si es una vivienda usada, debes tener el 10% del monto extra, además de los gastos, además del 20%. Y si es una vivienda nueva, puedes tener el 8%. Joder, ese niño se ha dado vuelta. Bueno, Dios mío, acá en Japón son así las cosas. Ay, pobre chico.
pensé que ese ahogaba, no podía salir. Así que bueno, lo ayudé un poco. Lo ayudé hasta que vino la persona que lo pudo ayudar. Listo, el video sigue. Entonces yo lo que decía era... yo lo que decía era otra cosa. Yo lo que decía era que si tú tienes el 20%, entonces volvemos nuevamente. Si tú tienes el 20% del monto de la propiedad, si tú tienes el 20% del monto de la propiedad y es una vivienda nueva, solamente tienes que además agregarle a ese 20% un 8% del monto de de gastos. Y si tú tienes el 20% de una propiedad usada, además del 20% debes sumarle un 10% del monto total de la propiedad en gastos. Habiendo dicho eso, también establecimos, entonces ya establecimos los montos para los créditos, el nivel de residencia que puede satisfacerte para poder acceder al crédito. Y además de eso, me voy a sentar un poco, me cansó la corrida. Y además de eso, establecimos quiénes pueden acceder. O sea, alguien que tenga una residencia permanente en Japón, o una residencia long term, o una residencia, un visado, o por supuesto, si tú eres ciudadano japonés. Y al menos si en el caso hipotético que seas en un visado como el mío, como el de la mayoría de las personas que escuchan esto, es decir, un long term, ese visado te sirve, pero solamente debes tener 5 años, al menos 5 años, para residir en el país. Bueno, ¿quién te presta el dinero? Porque ese es otro tema muy importante. El dinero te lo presta, ¿quién te lo presta? El dinero te lo presta no todos los bancos en Japón, señores. No todos los bancos en Japón te prestan el dinero si no eres ciudadano japonés, si no eres o no tienes residencia permanente. No todos los bancos te prestan el dinero. El Banco Prestia, que es una subsidiaria del Mitsui Trust Bank, el Suitamono Mitsui Trust Bank, ese sí te presta si eres extranjero, porque ellos deben confiar mucho mucho en los extranjeros, porque usualmente el extranjero que va a comprar una propiedad en Japón tiene un buen trabajo, tiene un buen puesto laboral. Entonces, bueno, en definitiva, eso es lo que verdaderamente importa. Habiendo dicho eso, ya digamos, he hecho un abanico de situaciones en las cuales uno puede comprar una propiedad en Japón. Entonces, recapitulemos. Primero, visado. ¿Qué tipo de visado tienes? Si tienes visado permanente o eres ciudadano, te pueden prestar hasta el 100% del dinero para la compra de una propiedad. El valor de las propiedades en un sitio no muy acomodado de Tokio, un departamento de unos 65 metros cuadrados, está aproximadamente unos $500.000, dependiendo, que eso vendría a ser traspasarlo a yen, más o menos unos 50 millones de yens.
Por supuesto, eso puede variar, esa variación se puede dar dependiendo si, por ejemplo, es una unidad renovada, cuántos años tiene la unidad, si es estrenar o es usada, si es usada con 30 años de antigüedad y renovada, si es usada con más de 30 años de antigüedad y renovada. Bueno, después vamos a hacer otro video en el cual expliquemos de qué se trata estas diferencias. Y por supuesto, a tomar también muy en cuenta los porcentajes de interés anual que te cobra el banco. Así pues, este banco Prestia, por ejemplo, presta al 1,05% anual. La tasa de interés anual es 1,05%. Indudablemente, hay ventajas. Aquí se presta dinero, señores, a contramano del mundo. Hay dinero, se presta dinero y hay que tomar ventaja de los préstamos. Les mando un gran saludo y espero que hayan disfrutado del video con salvamento de niño en problemas de ahogarse incluido. Un gran abrazo.